Amados hermanos, muchas gracias por permitirnos llegar nuevamente hasta sus hogares a través de este medio. Quisiera hacer una oración pidiendo juntos revelación por la palabra que vamos a recibir, pero en esta ocasión también quisiera que oremos al Señor para que con el poder de su Santo Espíritu podamos recibir todos una ministración especial, una administración profética en este día. Vamos a orar y vamos a escuchar la palabra, y así en el nombre de Jesús espero yo que a esta, como dice la Escritura, le acompañen también las señales. Señor, muchas gracias por permitirnos acercarnos un día más delante de tu presencia. Gracias, Señor, porque podemos recibir ese alimento que viene de lejos, si tú, Señor, nos lo concedes. Hoy apelamos, Señor, en el nombre de Jesús, a tu buen corazón, y te pedimos, por tanto, danos, Señor, ese alimento espiritual y esa bebida espiritual que vengan a sustentar nuestros corazones. Rogamos que quites todo estorbo del ambiente, de nuestra mente, y que así entonces fluya, Señor, a través de mi vida lo que hoy has preparado para nosotros, tus hijos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Quiero recordarles de lo que hemos estado platicando ya en dos ocasiones anteriores. Hoy vamos a platicar del tema que le hemos llamado el chal de la novia en una tercera parte. Y es que partimos del libro de Isaías en el capítulo 61 y versículo 10. Recordarán ustedes allá donde dice, hablando del Señor Jesucristo y de la iglesia, dice: salto de alegría delante de Yahvé, y mi alma se alegra en mi Dios, pues Él me puso ropas de salvación y me abrigó con el chal de la justicia, como el novio se coloca su corona, o como la esposa se arregla con sus joyas. ¿Por qué creo yo que está hablando del Señor Jesucristo? Porque Él nos trajo con esa vestidura de salvación, nos trajo la salvación de Dios para nuestras vidas. ¿Y por qué creo que acá, cuando menciona el chal de justicia, la corona que se colocará y las joyas como se pone la esposa, ¿por qué creo yo que está hablando de la boda o las bodas del Cordero? Porque definitivamente la iglesia se va a hacer uno con Él. Y como lo hemos platicado, ahora yo quisiera hacer un breve resumen ahí planteado en esta pequeña tablita. Entonces podríamos considerar, basándonos en el versículo 10 de Isaías 61, que cuando habla del novio, entonces está hablando de las ropas de salvación. Cuando habla de la esposa, está hablando de un chal de justicia. Cuando habla del novio, está hablando que él se coloca su corona. Le recuerdo que la palabra enseña que la esposa es corona para su marido. Entonces, por eso yo creo que aquí está hablando de la venida del Señor Jesucristo, cuando Él va a volver por su amada, es decir, la venida secreta. Y cuando habla de su esposa, de ella dice, se arregla con sus joyas. A mí me parece que dentro de las joyas seguramente está también los dones del Espíritu Santo. De tal forma que, como le contaba, hoy estamos abordando el tema que le llamamos así, el chal de la novia, en una tercera parte. Esa palabra, la palabra que hoy vamos a estudiar desde el hebreo radid, aparece en el Cantar de los Cantares, en el versículo 7 del capítulo 5. Dice así la palabra: me hallaron los guardas que rondan la ciudad, me golpearon y me hirieron, me quitaron de encima mi chal, los guardas de las murallas. Quiero contarle entonces que esta palabra chal, le decía del hebreo radid, al español, según la concordancia Strong, se puede entender también en un sentido de esparcir. Se traduce también como velo porque se extiende, hacen el énfasis en esparcir, en extender. Se puede traducir también como manto o como tocado. Y dice también que
en su raíz más profunda es radad, que también se puede traducir al español como despedazar, como conquistar, especialmente superponer, cubrir, declinar o sujetar. Ahora, ¿por qué creo yo que este vendría a ser el chal profético? Porque cuando habla de esparcir o de extenderse, nos damos cuenta, nos vamos a dar cuenta a la luz de la palabra, que cuando miramos la administración profética, muchas veces se tiene al ministro que por esa activación de su don profético puede extenderse más allá de lo que tal vez muchos cristianos generalmente no tenemos tan a la vista de nuestros ojos aún espirituales, ¿verdad? Porque como que el don profético agudizara ese sentido de la vista espiritual. Entonces, este chal, por eso yo creo que interesante cómo desde el hebreo, si se está refiriendo a un tocado, a una prenda de un vestuario, también está hablando de otras características. Asimismo, vamos a ver los versículos porque me parece que tiene que ver mucho con la administración profética, le decía, y es que al profundizar en su raíz, radad, habla de despedazar, habla de declinar, y eso me recordó, creo yo, pues el Señor Espíritu Santo, cuando lo vamos a ver allá en Jeremías, la instrucción que Dios le da al profeta, y esta es de arrancar, de derribar, de destruir, prácticamente de despedazar, para poder plantar, edificar, ya lo vamos a ver en un momentito. Ahora, algo que me llama la atención, y que ahorita lo voy a comentar, y posteriormente vamos a extendernos un poco más en ello, es que dice que lastimosamente los que le quitaron su chal a la novia, a la que anhelaba a su amado, fueron los guardas de la ciudad. Los guardas, dice esta versión, en otras se anota como los atalayas, los vigilantes. Y por eso yo creo, hermano, y esto me dejó muy inquieto, porque quiere decir que hay ministros que actualmente, en lugar de ser facilitadores para que la iglesia adquiera su vestidura de parte del Señor para las bodas, se lo están impidiendo. Y lastimosamente, una de las cosas que está coartando una parte de ministros, por saber qué razón, hermano, y por supuesto incorrecta, absurda, y pues para qué poner más calificativos, es que algunos dicen que los dones proféticos ya no son para este tiempo, que la profecía ya no es para este tiempo. ¿Con qué razón? Esta que quería encontrarse con su amado se lamenta porque la golpearon y le quitaron su chal. Recuérdese usted que la iglesia que se va a casar no se va a casar desnuda. Es una iglesia que tiene cobertura, pero que, como hemos estado platicando, en el caso del chal, se refiere a ministraciones de los 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ahora, vuelvo entonces a poner en pantalla desde el hebreo esa palabra radid, y quisiera resaltar entonces por qué, como les decía hace un momentito, a mí me parece que esta administración de este chal la da el Señor a través del ministerio profético, porque en su raíz primaria dice que es despedazar. Y cuando nos vamos a ver la instrucción que Dios le dio al profeta Jeremías, puntualmente diciéndole que él era enviado a la tierra como un profeta, una de sus instrucciones precisamente era el de arrancar y derribar. Leamos: antes que yo te formara en el seno materno te conocí, y antes que nacieras te consagré, te puse por profeta a las naciones.
¿Para qué? Versículo 10. Mira, hoy te he dado autoridad sobre las naciones y sobre los reinos, para arrancar y para derribar, para destruir y para derrocar. Se recuerda que allá vimos que la palabra radad es despedazar. Prácticamente tiene que ver directamente con arrancar, con derribar, con destruir, con derrocar, para poder edificar y para poder plantar. Cuando Dios levanta un genuino ministerio profético, lo envía, como vemos acá, con una visión, con una revelación que muchas veces nosotros, el cuerpo de Cristo, que todavía vamos recibiendo esos ojos espirituales externos e internos, a veces nos cuesta ver nuestro interior. Y por misericordia, el Señor nos permite el fluir profético donde el siervo, ya sea como ministro primario o como un don profético dentro de la congregación, nos va el Señor a dar una profecía para ya sea recordarnos algo que arrastramos del pasado, para revelarnos el Señor qué nos pudo haber afectado, pero que yo quiero especialmente mostrarle a la luz de la palabra, en el nombre de Jesús, que ¿qué va a ser entonces la iglesia? Como dice allá, leíamos el libro del Cantar de los Cantares, que le quitan su chal profético. ¿Con qué se va a cubrir? ¿Cómo va a ser ella para poder ver lo que está por delante si sus ojos espirituales proféticos se los vetan, se los anulan? Hermano, híjole, qué terrible va a ser para esos ministros que hoy están diciendo que el bautismo con el Espíritu Santo ya no está fluyendo y que por lo tanto los dones proféticos tampoco están vigentes. Qué pena por ellos, pero especialmente qué pena por esa iglesia que aún sigue siendo pastoreada en congregaciones así. Lo digo con temor y temblor, porque sé que dentro de ellos y dentro de esa iglesia hay gente que es salva, pero que no va a evolucionar a convertirse en novia. Veamos el libro del Cantar de los Cantares en el contexto del capítulo 5, versículo 2 en adelante, para ver qué pasó. ¿Por qué fue que ella, cuando salió a buscar a su amado, no lo encontró y lastimosamente, como leíamos, le quitaron su chal? Dice, yo dormía, pero mi corazón velaba, y oí una voz. Solo quiero decirle algo. ¿Recuerda usted que dice la palabra, despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo? ¿Y sabe por qué? Porque la iglesia necesita un avivamiento. La iglesia no puede estar adormecida. Y uno de los trabajos, creo yo, especialmente del ministerio profético, es que la iglesia sea avivada por el fuego del Espíritu Santo y que en los 5 ministerios el Señor se manifiesta, pero cuánto, hermano, no debería de ser bajo una unción profética. Entonces ella estaba adormecida, mi amado estaba a la puerta. Hermana, amada mía, preciosa paloma mía, déjame entrar. Mi cabeza está empapada de rocío, la humedad de la noche corre por mi pelo. Verso 4. Pero cuando me di cuenta de que mi amado trataba de abrir la puerta, sentí profunda pena por él, dice ella. Entonces me levanté para abrirle. Mis manos estaban cubiertas de mirra que se escurría entre mis dedos mientras trataba de abrirle la puerta. Le abrí la puerta, pero él ya se había ido. ¿Qué le pasó a esa iglesia? ¿Sabe qué creo yo? Se adormeció. No hubo un portero que le dijera, mira, es tu Señor el que está a la puerta. ¿Por qué? Porque ¿cómo vamos a poder ver el devenir de Dios para nuestras vidas si no creemos en la unción profética?
Si es esta la que especialmente va a abrirnos los ojos para poder ver lo que el Señor tiene para nosotros por delante. Entonces ella dice, casi me muero al ver que no estaba. Lo busqué, pero no lo encontré. Lo llamé, pero no respondió. ¿Por qué? Porque se pasó el tiempo del arrebatamiento. Iglesia, en el nombre de Jesús, el Señor viene pronto. Y después que sea levantada la novia y llevada a las bodas del Cordero, la que no alcance esa estatura va a ser regresada a la tierra a pasar la tribulación, como de alguna manera lo vemos figurado también en el versículo 7. Pero eso que es profético, lastimosamente también proféticamente es actual. Porque dice, me encontraron los centinelas. Aquí, mire, anotan centinelas, la posición que los ministros deberíamos de aprovechar porque el Señor nos la dio. Y especialmente los profetas. Me encontraron los centinelas mientras rondaban la ciudad. Se supone que la tenían que estar cuidando. Los que vigilan las murallas me hirieron, me golpearon, me despojaron de mi manto. Me parece que en otras versiones o en el contexto, ella está diciendo que lo buscaba y no lo encontraba. Ahora, pregunto yo, si estos eran centinelas, si estos tenían una posición donde su vista espiritual, su visión estaba mejor puesta en la ciudad, ¿por qué no le dijeron? ¿Qué pasó con ellos? ¿Por qué no le contaron que había llegado a su amado? ¿Sabe por qué? Porque ellos mismos dejaron de creer en que él iba a buscarla a ella en un momento. Entonces, como el Señor Jesucristo dijo, hay guías que son ciegos y que guían a otros ciegos. Yo diría, ministros que no creen en lo profético y que lastimosamente ellos y con las ovejas que lo siguen van a terminar en el despeñadero de la tribulación. ¡Qué terrible! Y qué preocupante. Sin embargo, pues nosotros, gracias a Dios, hemos tenido por misericordia la bendición que dentro de los mantos que nos cubren está el profético y que tú, iglesia, puedes prepararte con tu chal, este chal. Ok, avancemos un poquitito más. Yo quisiera que podamos tener unos minutos antes del cierre de esta administración, porque precisamente pedí que me apoyaran mis hermanos para meternos, si Dios nos concede esta atmósfera profética, y al final vamos a ver qué tiene preparado el Espíritu Santo para tu vida, en el nombre de Jesús. Ok, Isaías 21:6 dice así: porque así me ha dicho el Señor, ve, pon centinela que dé aviso de lo que vea. ¿Se recuerda que aquellos eran centinelas que no vieron nada? Ni se dieron cuenta cuando llegó a buscarla, ni tampoco se dieron cuenta cuando se fue. Porque no le dijeron, fíjate que vimos que alguien te vino a buscar. No, su visión espiritual, vuelvo a la carga, estaba errada. Y no pudieron llevarla al avivamiento. En el nombre de Jesús, amado hermano, despertemos, Jesús viene pronto. Ve, pon centinela que dé aviso de lo que vea. Entonces el centinela gritó, oh Señor, de día estoy yo continuamente en la atalaya y todas las noches permanezco en mi puesto de guardia. En otras palabras, si me pusiste como centinela, yo voy a estar vigilando, voy a ser un vigilante. Si estoy de día, si todo marcha bien, si todo está bien soleado, si hay buena luz, voy a estar al cuidado de tu ciudad, de tu rebaño. Y si estoy pasando pruebas, si estoy pasando una noche espiritualmente hablando, igual no me voy a mover de mi puesto. ¿Por qué? Porque es una delegación de parte del Señor. Verso 9, he aquí vienen hombres montados, jinetes de 2 en 2, y uno respondió y dijo, cayó Babilonia, y todas las imágenes de sus dioses están destrozadas sobre la tierra. A mí me impresiona el verso 9,
me parece que estuviera haciendo alusión a Apocalipsis 14, donde dice, cayó Babilonia. Y sobre esto, si quiere, solo permítame contarlo como un pensamiento personal. Como que estos vigilantes o centinelas o guardas de la ciudad sí tenían sus ojos abiertos. Y ellos estaban avisando, veo que vienen hombres montados, jinetes. ¿Sabe qué se me hace a mí? Como que ellos estuvieran diciendo, miren, ya se acerca el tiempo donde se van a abrir los sellos. Ay, perdón, hermano, que yo creo que casi todos los días hablamos de esto, ¿verdad? Pero, ¿qué voy a hacer, hermano? Es lo que yo miro en el nombre de Jesús. Pero yo veo que ellos tenían sus ojos espirituales abiertos y les están avisando, miren, los sellos se van a abrir. Y después que se abran, ya en la tribulación, se va a dar la caída de Babilonia. Si quiere le pongo pie de imprenta a esto que le comento. En Apocalipsis 14, 8 dice, y le siguió otro ángel, el segundo, diciendo, cayó la gran Babilonia. Eso es lo que dice en Isaías 21, 9. La que ha hecho beber a todas las naciones del vino de la pasión de su inmoralidad. Entonces, hermanos, yo creo definitivamente que la iglesia del Cantar de los Cantares, en el capítulo 5, si quiere regresamos a ver el versículo que estamos desarrollando, verso 7, me hallaron los guardas que rondan la ciudad, me golpearon y me hirieron, me quitaron de encima mi chal los guardas de la ciudad. ¿Sabe qué creo yo? Es un abuso de los pastores, que cuando la iglesia entra en un fluir profético, le dicen que eso no es de Dios. ¿Cómo no la van a lastimar? Si es una experiencia que si es obviamente de parte del Señor, uno sabe lo que siente, lo que vive, hermano. Yo creo que definitivamente, como lo vamos a ver en unos minutitos, sí hay que saber administrar esos dones proféticos, pero de ninguna manera pretender anularlos. ¿Y quiénes somos los hombres para anular algo que Dios le ha dado a su novia? Entonces, en ese orden de ideas, voy a ir avanzando un poquitito porque como le conté, primero Dios vamos a ministrar de esto. Vea cómo dice 1 Corintios 14, 3. En cambio, el que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. Mire cómo y qué interesante, ¿para qué debe ser especialmente enfocada la profecía? Para edificar a la iglesia, para animar a la iglesia y para consolar a la iglesia. Le voy a leer otras dos versiones del mismo versículo. El que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿Cuántas veces nosotros, hermano, hemos recibido una profecía que nos exhorta, que nos recuerda de lo que tal vez ya Dios nos había dicho antes, y viene un hermano bajo una unción profética a decirnos aquello y que él no sabía y que solo Dios y nosotros conocíamos, y esa exhortación nos deja claro y sin la menor duda que Dios nos lo había dicho a nosotros y que tal vez ni se lo habíamos contado a nadie. Y esa administración nos ayuda para seguir adelante, porque incluso en la versión al día dice que es para animarnos. Hoy, creo yo, la iglesia, y siempre, pero mire los tiempos que se están viviendo, necesita tener un buen ánimo para seguir creyendo, preparándose y esperando la venida del Señor Jesús. La palabra de Dios para todos dice, pero el que profetiza habla a los demás para darles fuerzas, ánimo y consuelo. Ahora, quiero recordarle que aquella palabra chal, solo tal vez antes de ver ese punto, no le expuse el versículo, volviendo a que la iglesia necesita entrar en un avivamiento. ¿Y por qué lo asociamos con la administración profética?
¿Recordará usted aquella historia en los evangelios cuando dice que el Señor iba a entrar a una ciudad, no sé si se llamaba Naim, y había una viuda que tenía un único hijo que había muerto? Y dice la Escritura que el Señor, al llegar a las puertas de la ciudad, vio el desfile funeral, ¿verdad? La carroza funeraria. Y entonces el Señor se conmovió. Paró el desfile que llevaban y entonces le habló al muchacho que estaba muerto y le dijo: levántate. Este volvió a la vida, se le entregó a su madre y entonces dice que la gente que estaba ahí dijo: un profeta genuino se nos ha sido dado. Entonces, ¿por qué creemos que el ministerio profético es un especialista en avivar el fuego en una congregación? Porque al Señor Jesucristo, cuando resucitó al que estaba muerto o al que estaba dormido, le dijeron: eres un profeta. Hermano, sin los dones espirituales, la iglesia, aunque sea salva, puede entrar en un adormecimiento. Bueno, volvamos a la palabra chal del hebreo radid, que recordará, dijimos también que significa extender. Entonces el Señor dijo a Josué, estoy en Josué 8, 18 y 19, extiende, ahí está, mire, extiende la jabalina que está en tu mano hacia Jai, porque la entregaré en tu mano. Y extendió Josué hacia la ciudad la jabalina que estaba en su mano. Paremos aquí, mire, habría que ver otras versiones. Quizá yo no lo he revisado, pero yo lo puedo pensar en por lo menos dos formas. Una fue que no tenemos algo por ahí que pueda ser como una vara o algo aquí a la mano, ¿no? Bueno, vamos a pensar que esta es mi jabalina. Entonces el Señor, mire cómo le da una instrucción a Josué para que hiciera un acto profético. Porque el Señor le está diciendo: extiende tu jabalina hacia Jai. Entonces él le extendió. No, gracias, hermano, aquí está bien con esto. Entonces yo veo dos cosas. O le extendió así, porque eso fue lo que Dios le dijo. Proféticamente, extiende tu jabalina. ¿Por qué? Porque los voy a entregar en tu mano. Quizá podríamos ver otras versiones o escudriñar en el hebreo. De repente el acto profético fue que agarrara su jabalina y la lanzara en dirección en donde estaban sus enemigos. Como quiera que sea, lo que vemos acá es que Dios le estaba dando una instrucción profética a su siervo. Y después, versículo 19 dice: y los que estaban emboscados se levantaron rápidamente de su lugar y corrieron cuando él extendió su mano. Entraron en la ciudad y se apoderaron de ella y se apresuraron a prender fuego a la ciudad. ¿Qué le estoy tratando de compartir? Que vemos acá una unción profética manifiesta en Josué. Él le creyó a Dios. Y lo que él hizo fue un acto profético, extender su jabalina. Y después que extendió la jabalina, que él hizo por la unción que el Señor estaba derramando en él, entonces el pueblo pudo actuar y hacer lo que tenía que hacer para vencer a sus enemigos. Mire cuán importantes son los actos proféticos. Vamos en buen tiempo, creo yo. Sí, mire. Nosotros como congregación, hace algunos años ya, no sé, 4 o 6 años, ahí recordábamos que fuimos asediados por el enemigo. Y al parecer como que pues quisieron hacer algún tipo de brujería en contra de la congregación. Los que estaban en aquel momento han de recordarlo y los que no se los cuento. A la par de la iglesia hay un terreno no construido y de repente ahí aparecieron
7 perros muertos. Precisamente cuando yo tenía que salir en aquella ocasión de viaje, le pedí favor a uno de mis hermanos, no sabíamos lo que eran ni cuántos animales eran, le pedí favor que se revisara el lugar y dije, mira, algún animal muerto hay ahí porque apestaba. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que cuando se revisó no era un perro, eran 7 perros. Cuando me dijeron que eran 7, yo dije, eso ya está raro. Debido a que yo salía unos días de viaje en aquella ocasión y primeramente porque Dios había puesto en mi corazón, invitamos a un pastor que se mueve en el área profética muy fuerte y generalmente. Pero mi instrucción fue, no le digan nada de lo que se descubrió a la par. Y si esto es algo que el enemigo quería hacer en nuestra contra, Dios se lo va a revelar a su siervo. Y así lo hizo el Señor. Proféticamente, aquel siervo de Dios habló durante la predicación y recibió de Dios que la iglesia estaba siendo objeto de brujería, hechicería. Y entonces, cuando él habló y lo expuso, ya mi esposa me habló y me dijo, mira, esto y esto pasó. Y el sentir del hermano es que hay que hacer algo. Y entonces ya se le habló de lo que se estaba afrontando, de lo que estábamos batallando. ¿Cuál sería, hermano, lo tremendo dentro de tantas bendiciones? Fue impresionante. La palabra que recibimos y que a través de este siervo, la profecía que él recibió fue la siguiente. El enemigo había estado estorbando que vinieran las ovejas que Dios ha dispuesto que sean de este redil que pastorea a su siervo. Pero dice el Señor que a partir de hoy se quita todo estorbo, porque van a venir todos aquellos que ya tenían en su corazón, pero que un espíritu de perro había estado estorbando su llegada a la iglesia. ¿Y cuál fue el acto profético? El siervo me habló, me dijo, mira, yo sentí en mi corazón, tenemos que enviar gente de la oficialidad a todos los caminos que traen hacia el centro de Chimaltenango, y creo que los fueron enviados con aceite, a ungir los caminos y a reprender. Hermano, sabe el Señor que es nuestro testigo, y aquí me acompañan hermanos que en su tiempo lo hicieron, ungieron los caminos, y fue impresionante cómo a partir de ese momento empezó a venir, hermano, mucho más pueblo a esta congregación que ciertamente el enemigo había estado estorbando para que no llegaran a la casa espiritual que Dios les había ya preparado a ellos. La administración profética es muy importante. Dice la Biblia en 1 Corintios 1:7, de modo que no os falta ningún don espiritual mientras esperáis con ansias que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Hermano, si nosotros esperamos con ansias la manifestación del Señor Jesucristo, aquí lo que nos está diciendo la palabra es que no nos deben faltar los dones espirituales. ¿Cómo vamos nosotros a entender la profecía bíblica si no creemos en lo profético? No se puede. Por eso es que hay mucha iglesia adormecida, porque lamentablemente los que tienen que ministrar este avivamiento de parte de Dios están más ciegos que ellos. Dice el verso 7, de modo que no os falta ningún don espiritual mientras esperáis con ansias que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando vemos el asunto de los dones espirituales, sabe que son 18. Pero como me estoy refiriendo a este chal profético que la iglesia necesita tener para cubrirse y para extenderse, entonces me quisiera ir ahora a 1 Corintios 14:2. Donde dice la palabra, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios,
pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Ahora, paremos aquí. ¿Cómo se va a poder edificar la iglesia según estos versículos y este contexto si no hay profecía? El que profetiza edifica a la iglesia. ¿Cómo se va a poder edificar, exhortar y consolar si no hay profecía en la iglesia? No se puede. ¿Y cómo va a manifestarle a Dios su amor que la iglesia tiene por su venida si aquí dice que para poder hacerlo no debe faltar ningún don espiritual? Así que definitivamente en el nombre de Jesús la iglesia necesita buscar su chal de novia profético en el nombre de Cristo Jesús. Mire, hermano, fíjese que tengo varios versículos que se me quedaron ahí en mis notas, pero por alguna razón que creo estar entendiendo ahorita, no los puse acá. Pero ha de ser porque el Señor especialmente desea, aleluya, eso fue lo que vino a mi corazón en la tarde mientras estudiaba, que ministremos lo profético. Es que fíjese que tenía ahí en mis notas, por ejemplo, el versículo que le hablé de la viuda de Naim, ¿se recuerdan ustedes? Eso lo tenía yo para platicarle. Tenía también versículos de la mujer virtuosa que tienen que ver con lo profético, pero no están. Entonces seguramente, muy bien, Señor, voy a hablar menos. Llevamos 37 minutos en la predicación. Sin embargo, solo déjeme compartirle, vamos a ver, 2, 4, 6, 8, 10, no. Solo 4 versículos más, porque yo quisiera entonces que nos dispongamos en nuestro corazón, que le pidamos al Espíritu Santo que nuestros dones proféticos sean reactivados, sean activados, o si allá en casa tú anhelas el bautismo con el Espíritu Santo, ¿qué puede impedirle a Dios que te lo dé? Si Él es omnipresente, si Él es omnisciente, Él es todopoderoso. Nosotros hoy, yo por eso invité así rápidamente, hermano, a mis hermanos que me van a apoyar. Que sobre todo pues sea el Señor el que nos lo conceda. Dice 1 Corintios 14:4, si quieres vamos empezando con el teclado. Pero si uno que no cree o uno que no entiende entra cuando todos están profetizando, se sentirá reprendido y juzgado por todos. Y los secretos de su corazón quedarán al descubierto. Así que se postrará ante Dios y lo adorará exclamando, realmente Dios está entre vosotros. Aleluya. Iglesia poderosa, con dones espirituales como el de la profecía. ¿Cuántos no hemos tenido esa experiencia? Yo recuerdo la primera vez que llegué a Ebenecer Zona 5, habiendo conocido a mi Señor en esos momentos. Y recuerdo que 3 profecías, yo ni sabía que era la profecía, pero lo que sí supe en ese momento es que Dios me estaba hablando, porque lo que decían sus siervos era exactamente para mí. Marcó el Espíritu Santo mi vida a través de los dones proféticos. Ahorita ya. Vamos a empezar a adorar, a hablar en lenguas. Y si el Señor tiene una profecía en el nombre de Cristo Jesús, espero que estemos al tanto para discernirla, y si es para nosotros, para recibirla y atesorarla. Dice 1 Corintios 14, 39 y 40, así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. ¿Cómo es posible que algunos vigilantes, que Dios les dio ese privilegio, hoy estén diciendo que ya no hay profecía?
que ya no hay don de lenguas, que ya no hay dones proféticos. ¿Cómo es posible? Lastimosamente lo es. Sin embargo, hoy, allá donde tú estás, quiero invitarte a que inclinemos nuestro rostro juntos y adoremos al Señor. Y esperemos, si Él nos lo concede, en una atmósfera profética, que seas bautizado en el Espíritu Santo, que empieces a hablar en lenguas nuevas, o quizás hasta profetizar. Padre, por favor, concédenoslo en el nombre de Jesús. Oh, sí, Señor. Espíritu Santo, anhelo tu presencia con poder y gloria. Llena este lugar. Espíritu Santo, yo anhelo tu presencia con poder y gloria. Llena este lugar. Desde tu casa, díselo al Señor. Eres agua que llene tu casa, viva. que llene tu corazón. No hay imposible un lugar donde el Señor no pueda llenar y consejero y consolador, toma tú el control. Sí, Señor, eres agua viva, fuente inagotable, consejero y consolador, toma tú el control. Eres agua viva, fuente inagotable, consejero y consolador, toma tú el control. Oh, Señor, oh, amado Rey. Ven, Señor, ven, amado, haz oír tu voz. Ay, carababas, rico testerele bebeira. Oh, amado Y Rey. carabasí, carababas, suririque tu ribaba. Oh, más dulce que la miel es tu voz. Llena mi copa, Señor. Eres señalado en medio de la prueba. Tú estás, Señor, Amado mío, Rey. inunda el corazón de tu pueblo. Amado.
haz descender tu fuego, haz descender tu fuego aquí, Señor, como aquel día, Señor, en que la promesa empezó a cumplirse, el cumplimiento de tu Espíritu Santo. Oh, te adoramos, te amamos. Oh, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Oh, amado, cuán dulce es tu amor. Oh, oh, exaltado, exaltado seas, Señor. Que destile tu amor. Oh, haz oír en medio del silbo, haz oír tu voz. En medio del silbo apacible. Como el rocío, dice el Señor. Como el rocío de la mañana, dice el Señor. Hoy vengo de tu vida, dice el Señor. Hoy vengo a esa viña que has plantado en tu hogar, dice el Señor. Rociándote con mi presencia, envolviéndote bajo mis alas, cubriéndote, dice el Señor. Hoy vengo a decirte, amada mía, hermosa mía, perfecta mía, que como la niña de mis ojos os protegeré, dice el Señor. Aviva pues el fuego en ti. No escatimes tu tiempo en mi presencia. No impidáis que mi espíritu fluya en vosotros, porque ciertamente ahí estoy yo. Ahí he estado junto a ti, dice el Señor. Porque así dice el Señor. Porque yo te digo hoy, dice el Señor, por cuanto no estás solo. Porque ciertamente tú has dicho en tu corazón, Señor, yo estoy solo, pero hoy te digo, dice el Señor, no estás solo, dice el Señor. Ciertamente habéis visto hacia otro lugar, dice el Señor,
Pero si volvéis tu mirada a mí, yo me volveré a ti. Porque yo he estado esperándote. He esperado que te vuelvas. Porque con mis brazos extendidos yo te he esperado. Porque yo te he dado la promesa y he hablado a tu corazón. Y aún hoy te lo vuelvo a confirmar. Que yo seré quien te sustentaré. Yo seré quien te saciaré. Y nunca te abandonará. Porque sé que ahí donde tú estás has ansiado ya no volver atrás, has ansiado ya no pecar, has dicho: ¿hasta cuándo, Señor, yo dejaré de fallar? ¿Hasta cuándo yo dejaré de pecar? ¿Hasta cuándo alcanzaré la estatura? Pues yo te digo, dice el Señor, que lo que es imposible para ti, yo lo terminaré de hacer, porque esta es mi obra. Tú eres mi hijo, tú eres mi hija, y yo te prepararé y lo sabrás, dice el Señor, porque yo seré quien te tomará. Y la promesa te he dado de que pronto volveré por ti, dice el Señor. Espíritu Santo, te necesito. Manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria, tu majestad. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, llena este lugar. Amados, hemos tenido un momento muy especial. Seguramente anhelamos volver a la casa del Señor. Primero Dios, pronto Dios nos lo conceda. Este es un tiempo donde la iglesia fue metida también para que sepa valorar la bendición que es buscar al Señor, tanto en la intimidad, cerrando la puerta, como dice la palabra, de nuestro dormitorio, pero también el deleite de habitar con nuestros hermanos juntos en armonía. Yo voy a ir cerrando ya, solo quiero leer lo que dice la palabra, recordártelo, de modo que no os falta ningún don espiritual mientras esperáis con ansias que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Si estás teniendo una experiencia allá donde te encuentras con el Señor Espíritu Santo, si viene a ti el fluir de nuevas lenguas, no lo detengas. No tengas miedo, solo déjate llevar por el río de Dios, en el nombre de Jesús. Padre, yo te doy gracias por este tiempo tan maravilloso que nos has concedido delante y llenos de tu presencia, Señor. Yo te ruego que tú selles esta ministración en nuestro corazón, en nuestras casas. Te pido, Señor, que pongas esperanza. Danos, Señor, esa esperanza que no avergüenza, porque pronto te veremos
pero también para que pronto, Señor, en el nombre de Jesús, podamos estar reunidos nuevamente, Señor. Por favor, ayúdanos que no mengue tampoco nuestra fe. Abre los ojos espirituales de tu iglesia. Ábrenos, Señor, nuestros ojos espirituales para que miremos como tú ves, para que nos demos cuenta que un buen futuro nos espera, que tus planes son de bienestar y no son de calamidad, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Bendigo a tu pueblo. Amén y